Hola, soy Esther Ramos, soy médico de familia, trabajo para la cátedra de Semergen Beringer Ingelheim de la Universidad de Alcalá y voy a hablar de la actividad física después de un infarto. Después de superar una situación tan difícil como es haber sufrido un infarto, muchas personas se plantean un cambio importante en sus hábitos para vivir una vida más saludable. Se plantean disminuir su nivel de estrés, dejar de fumar en caso de que fumaran, llevar una alimentación más saludable y abandonar la vida sedentaria. Pero la realización de ejercicio físico produce cierto temor, ya que implica un esfuerzo para un corazón que ha podido quedar dañado. El ejercicio físico es fundamental para todas las personas, incluidas aquellas que han sufrido un infarto. Sabemos que mejora nuestra forma física, nos permite vivir más años y en mejores condiciones y ganamos calidad de vida. A nivel del organismo tiene múltiples beneficios. Disminuye las cifras de tensión arterial, tanto sistólica, la alta, como diastólica, la baja. Disminuye los niveles de colesterol, aumenta el colesterol bueno HDL, disminuye el colesterol malo LDL y los triglicéridos. También ayuda a disminuir la glucemia, sobre todo en los pacientes diabéticos. Si lo combinamos con una dieta, nos ayuda a perder peso. Evita la formación de coágulos a nivel de la circulación sanguínea y tiene efectos positivos, tanto a nivel óseo como muscular, como el aparato respiratorio. A nivel cardíaco, el ejercicio reduce el riesgo de arritmias porque mejora la funcionalidad del sistema nervioso autónomo. Disminuye también la frecuencia cardíaca, es decir, el número de latidos que va a dar el corazón por minuto. Y va a mejorar la contractilidad del miocardio. Esto produce que haya más oxígeno en los distintos órganos del cuerpo. Por último, pero no menos importante, a nivel del sistema nervioso central libera unas sustancias denominadas endorfinas que van a reducir la ansiedad, mejorar los síntomas depresivos que muchas veces presentan estos pacientes y producir una gran sensación de bienestar. ¿Pero es seguro realizar ejercicio físico si he sufrido un infarto? Pues hay numerosos estudios que dicen que los riesgos de la práctica del ejercicio son bajos si se realiza una correcta valoración cardiológica del paciente y hay una planificación adecuada del entrenamiento. Sabemos que es beneficioso incluso para los pacientes que no lo practicaban anteriormente a haber sufrido un infarto, pero hay que empezar de forma progresiva y bajo supervisión médica. El nivel de ejercicio que puede realizar un paciente se va a establecer en los programas de rehabilitación cardíaca, que duran de 4 meses a 1 año, en los que se personaliza a cada paciente en función del daño que ha sufrido su propio miocardio. Existen unas contraindicaciones absolutas a la hora de realizar ejercicio, es decir, pacientes que van a tener que realizar una actividad física de baja intensidad, y son aquellos pacientes en los que, además del infarto, tienen una estenosis moderada o severa de la válvula aórtica, o una miocardiopatía hipertrófica obstructiva o un aneurisma de la arteria aorta. Como contraindicaciones relativas, es decir, pacientes que podrán reiniciar el entrenamiento tras controlar la enfermedad, se encuentran la arritmia y la hipertensión no controlada, la angina inestable y cualquier enfermedad cardíaca o no en su fase aguda, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria y cualquier proceso febril. A la hora de planificar un programa individualizado de entrenamiento hay que definir las siguientes variables: el tipo de ejercicio, la intensidad, la duración y la frecuencia. Existen 2 tipos de ejercicio, el aeróbico dinámico y el anaeróbico o estático. El ejercicio aeróbico dinámico es el más beneficioso a nivel cardiovascular. Estamos hablando de actividades prolongadas en el tiempo que consumen oxígeno, como son caminar, correr, montar en bici, jugar al golf, jugar al tenis, etc. El ejercicio anaeróbico o estático nos van a servir para mejorar la fuerza y la flexibilidad del paciente. Hay que realizarlo siempre bajo supervisión. Son ejercicios de corta duración y con escaso consumo de oxígeno, como es el levantamiento de pesas. En cuanto a la intensidad del ejercicio, es el esfuerzo que vamos a realizar y depende nuevamente de nuestra edad, de nuestra condición física y sobre todo del daño que ha sufrido el miocardio durante el infarto. ¿Cómo calculamos ese esfuerzo, esa intensidad? Todos los pacientes deben de someterse a una prueba de esfuerzo o ergometría para poder prescribir el ejercicio a realizar de forma segura. La frecuencia cardíaca de entrenamiento de un paciente determinado será
del 75 al 85% de su frecuencia cardíaca máxima alcanzada durante la prueba de esfuerzo. La intensidad del entrenamiento podemos también basarla en la sensación subjetiva de esfuerzo que tenemos al realizar el ejercicio. Para eso existen múltiples tablas y una de las más utilizadas es la escala modificada de Borg, que gradúa el ejercicio de 0 a 10 en función de su intensidad. 0 sería estamos en reposo y 10 sería un ejercicio extremadamente máximo, el máximo que podemos realizar. En los pacientes cardiópatas se recomienda que se mantengan en una escala de Borg entre 4 y 6. El control de la frecuencia cardíaca mediante un pulsómetro y la percepción subjetiva del esfuerzo puede ser la manera más fácil para el autocontrol de la intensidad del ejercicio. De esta forma, un paciente que puede cantar o hablar sin dificultad mientras realiza un ejercicio, sabemos que lo está realizando con una intensidad leve. Su frecuencia cardíaca está por debajo del 65% de su frecuencia cardíaca máxima. Se encuentra en una escala de Borg por debajo de 4, y esto equivale a caminar a paso lento a 3-4 km por hora. Cuando el paciente puede hablar mientras realiza el ejercicio, pero no puede cantar, nos encontramos ante un ejercicio de intensidad moderada, con una frecuencia cardíaca entre el 65 y el 80% de la máxima, en una escala de Borg entre 4 y 6, que es lo que hemos dicho que es recomendable para estos pacientes cardiópatas, y equivale a caminar a un paso ligero a 4 o 6 km por hora y en la bicicleta a unos 16-19 km por hora. A partir de estos datos, cuando ya el paciente aumenta la intensidad y le dificulta el hablar cada vez que realiza un ejercicio, nos encontramos ante una intensidad vigorosa. Su frecuencia cardíaca va a estar por encima del 80% de la máxima y esta franja no es recomendable en los pacientes cardiópatas. En cuanto a la duración del ejercicio, es recomendable iniciar con 10 minutos y progresivamente se va aumentando hasta que el paciente pueda llegar a los 30 o a los 60 minutos. Es muy importante que se realice en 4 fases. Tiene que haber una primera fase de calentamiento, después haríamos el entrenamiento aeróbico, caminar, la bicicleta, saltar, lo que uno decida. En tercera fase sería el entrenamiento anaeróbico los días que lo practiquemos, que son series de ejercicios de brazos o piernas con poco peso, de 1 a 2 kilos, y por último una fase importante de estiramientos que no solamente nos va a evitar las lesiones musculares, sino que va a ayudar a que nuestra frecuencia cardíaca vuelva a su estado basal. Los ejercicios aeróbicos se recomienda que se realicen de 3 a 5 días por semana, siendo recomendable el que incluso fueran diarios. Sin embargo, los anaeróbicos son 2 días solo a la semana. ¿Y cómo nos iniciamos en la aventura de dejar la vida sedentaria a un lado? Pues como venimos diciendo, hay que comenzar poco a poco para ir aumentando la resistencia y el tiempo empleado según vayamos ganando fuerza. Se debe de realizar al menos media hora de actividad física moderada diaria y puede realizarse en 2 tandas de 15 minutos si el paciente le agota el hacer los 30 minutos seguidos. Salvo que existan contraindicaciones, al paciente le recomendaremos la primera semana después del alta que dé pequeños paseos en su propio domicilio. A partir de la segunda semana puede salir a la calle, caminando unos 15 minutos al día. Durante la tercera semana aumentará progresivamente los minutos que camina fuera de su domicilio hasta llegar en el primer mes a caminar entre 30 minutos y 1 hora. La actividad deportiva que él elija se puede iniciar a partir del segundo mes. Puede elegir correr, nadar, evitando el agua fría, la bicicleta, pero siempre bajo un control médico y manteniendo su frecuencia cardíaca por debajo del 75% de su frecuencia cardíaca máxima. Como recomendaciones importantes, decir que nunca se debe de comenzar un deporte sin haber tenido un entrenamiento físico previo, nunca se debe de llegar al agotamiento, quedando prohibidos los ejercicios extenuantes o de alta competición. Si en algún momento del entrenamiento aparece algún síntoma, como puede ser fatiga, dolor en el pecho, sudoración o ahogo, debe de suspenderse inmediatamente y consultar a su médico. Se deben de evitar las temperaturas extremas y nunca se debe de entrenar ni después de comer ni en ayunas. También es importante recalcar que debe de tomar su medicación habitual antes de iniciar el ejercicio y como última recomendación que se da a cualquier persona que realice deporte es que utilice ropa transpirable y calzado cómodo que evite las lesiones. Muchas gracias por su atención.